palabra del Señor en esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Juan capítulo 18. Vamos a leer del verso 33 al 36. Ahí hay una palabra en esta hora para nuestras vidas. Espero que ser claro también en el tema que vamos a tocar. Es un tema complejo hoy día de lo que estamos viviendo. Cuando Cristo estaba en el juicio por su vida ante Poncio Pilato, el procurador romano en Judea, le preguntó acerca de sus aspiraciones políticas directamente. Veamos lo que dijo durante esa conversación Jesús. Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En ese texto he basado la palabra del Señor en esta mañana o en esta tarde, a la hora que tú puedas escuchar o ver esta palabra, ya sea en nuestra plataforma de Facebook también. La política de Jesús. Al conocer más que nadie a las personas, Jesús hubiera sido un político muy exitoso e interesante. ¿Cuál fue la política de Jesús? Jesús no se involucró en la política de su época. ¿Está escuchando usted? Él decidió no hacer parte de ninguna de las facciones políticas imperantes en ese momento, en medio de Judea, Samaria, en todo el territorio donde él estaba. Tanto del gobierno judío como de su supervisor, el gobierno de Roma. No se inclinó, no se topó con nadie de ellos. El mensaje de Jesús, el mensaje que él predicó, era acerca del reino, pero del reino que él establecería en la tierra, que Jesús iba a establecer en la tierra. No uno que vendría a través del esfuerzo humano, no uno que vendría a través de las líneas políticas que hay hoy día en la sociedad. El mensaje de Jesús era acerca del gobierno de Dios, que regirá al mundo y traerá consigo, escuche atentamente usted, escuche, traerá consigo la paz mundial. En una ocasión, una gran cantidad de seguidores quedó tan impresionada de la habilidad que Jesús tuvo para alimentarlos. ¿Se acuerdan de la historia del libro de Juan, capítulo 6, versículos 5 al 15? Milagrosamente entre ellos 5,000 hombres con 5 panes y 2 pesos fueron alimentados. ¡Qué tremendo! Un milagro. ¿Qué trataron de hacer los hombres? Trataron por la fuerza de nombrarlo rey. Sin embargo, Jesús logró escapar. Capítulo 6, versículo 14 y 15 del libro Juan. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entendiendo Jesús que se apoderarían de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Se da cuenta? Podría haber dejado que los hombres lo nombren como rey, pero él no quiso. Jesús no quería verse involucrado en la sociedad política que lo rodeaba en ese momento. También hay un relato de Juan capítulo 7, versículo 1 al 9, donde sus hermanos le dijeron a Jesús: debes ir al templo a la fiesta de los tabernáculos.
Vamos, te invitamos, tienes que ir a Jerusalén, vamos. Tú podrías hacer grandes cosas allí en ese lugar. Una de las 3 fiestas más importantes de los judíos, que era la Pascua en el mes de marzo y abril. También la fiesta del Pentecostés, que era en mayo y junio. De ahí tenemos la otra, la que estamos hablando justamente, la fiesta de los tabernáculos, que era más o menos en el mes de septiembre y octubre. Allí en esa fiesta llegaba gran cantidad de gente y ellos quisieron... Los hermanos de Jesús los motivaron. Vamos ahí, puedes mostrar todo lo que tú haces. Y Jesús le dice, suban ustedes, porque no es mi tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? ¿Cuál es mi tiempo? La política de Jesús es examinada en la corte de Pilato, como ya lo leíamos acá, en el primer versículo que leíamos al iniciar esta reflexión bíblica. Cuando Cristo estaba en el juicio por su vida ante Poncio Pilato. Pilato lo metió en el pretorio y lo empezó a apretar. Tú eres el rey de los judíos. Pero Jesús le dijo, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Aunque Jesús nació para ser rey, él les dijo a Pilato que no estaba involucrado en la política de su época. A pesar del mensaje tan claro de la Biblia, que el reino de Dios no va a ser producto del esfuerzo humano, mucha gente, pero mucha gente a través de los siglos ha enseñado que así va a ser. Y hoy vemos también mucha gente mezclada, metida en la política y metida comprando un voto, tomando rehén incluso a sus mismas congregaciones, tomando como rehén a sus iglesias y representando una línea política. ¡Qué vergüenza! Algunos dicen que el reino está en el corazón de los hombres, bajo esa premisa. Mientras que otros dicen que la misión de la iglesia es cambiar los gobiernos actuales para hacerlos según Dios. Mentira, no va a ocurrir. Aunque lo que la Biblia enseña es que Jesús va a tomar los reinos de la tierra. Cuando Él regrese, Él va a tomar posición aquí en la tierra. La política actual, estimado oyente, auditor, no va a resolver los problemas más persistentes de la humanidad. Ni en que tú apruebes o rechaces, estos no van a solucionar en absolutamente los problemas más graves que hay en la humanidad hoy día. Eso lo va a solucionar solamente cuando Cristo se convierta en la autoridad suprema sobre el mundo entero. Recién allí se solucionará todo. Todo quedará en paz y tranquilidad, porque habrá un gobierno celestial. Ahora, nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir con el deber cívico de ir y votar. Pero eso es en tu privado, eso es en tu tranquilidad personal. Tú vas a la urna en silencio y tú marcas lo que tú, según Dios te ha revelado, puedes hacerlo. Pero no podemos hacer proselitismo político, ni menos por esta radio, ni menos por las plataformas de Facebook, tomando como rehén el voto a través del rechazo, a través del apruebo. Es una vergüenza ver creyentes que se disputan en esa situación. Es porque su vida no está puesta en Cristo, no está mirando a Cristo. Jesús nos enseñó su misión al gobierno. Jesús no se involucró en la política de la época, pero sí le enseñó a los discípulos respeto por las autoridades del gobierno. El respeto por los líderes de la nación es parte de las responsabilidades de un verdadero cristiano. Pablo nos habla de esto cuando escribe a los romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire lo que dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, escuche bien, condenación para sí mismo. ¿Qué me dice usted?
Más adelante en el mismo capítulo Pablo dice que debemos pagar cualquier impuesto que debamos. Romanos 13, 6 y 7. Jesús abordó este tema cuando le estaba respondiendo a los fariseos acerca de que si era legal pagar o no impuestos. Jesús le dijo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Pablo también comenta acerca de los líderes respectivos del gobierno cuando le escribió una carta a Tito. Pablo le dijo a ese ministro: recuérdales por favor que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¡Qué tremendo! Mire todo lo que hemos hablado, todo lo que nos confirma el Señor. Pedro agregó: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De acuerdo a las Escrituras, Satanás es el Dios de este siglo. La Biblia se refiere al mundo en que vivimos como malvado. Cuando Pablo le escribió a los Gálatas, le dijo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hago hincapié en estas cosas, porque esta es la palabra que está establecida. Este mundo perverso actual, junto con sus gobiernos, obra de Satanás. Tristemente, todas las naciones han sido engañadas por Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Aunque los cristianos vivamos en este mundo, no tenemos que ser de este mundo. Cuando Jesús estaba orando por sus discípulos la noche antes de ser crucificado, le dijo al Padre: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El registro bíblico nos indica que Jesús en ningún momento haya tratado de reformar el gobierno humano. En lugar de esto, Él va a reemplazarlo. Mientras los gobiernos de este mundo estén bajo la influencia de Satanás, van a estar en contra de Dios. Sea quien sea, siempre van a estar en contra de Dios. ¿Entendiste eso, hermano? Satanás no puede ser reformado, tiene que ser reemplazado. Eso también se aplica a los gobiernos humanos de este mundo. Eso es exactamente lo que Jesús va a hacer. Va a reemplazar a Satanás y al gobierno humano. La gente se pregunta a menudo cuando busca algún consejo: ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cuántos quieren poner a Jesús en el apruebo y en el rechazo? Nosotros le añadimos otra pregunta a esa pregunta: ¿qué fue lo que Jesús hizo? El registro bíblico no indica que Jesús haya tratado de reformar al gobierno humano. En lugar de esto, Jesús, va a reemplazar este gobierno, cualquier gobierno que esté en la tierra, cuando Él venga, pero será a la hora que Él venga, no cuando nosotros lo anhelemos. Por eso nos manda Dios a estar preparados. La nacionalidad de un cristiano está en el cielo. Aunque los cristianos somos exhortados una y otra vez en la Biblia para que respetemos a los líderes de las naciones en las que estamos, para que seamos ciudadanos respetuosos de la ley, no existe evidencia bíblica acerca de algún creyente tratando de cambiar, establecer o derrocar al sistema político de una nación. La nacionalidad de un cristiano está en el cielo, entendámoslo, queriendo decir que Dios los cuenta como ciudadanos de su gobierno, como lo dice Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. Los cristianos van a ser embajadores del gobierno de Jesús. Nosotros somos embajadores hoy aquí en la tierra. ¿Cómo se comporta un embajador tomando una línea política humana? Por favor, embajadores de Cristo, el mensaje del Señor. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestra misión?
Tenemos que trabajar para que cuando venga Cristo se establezca el reino de Cristo en la tierra. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los embajadores son representantes de un gobierno viviendo en otro. Los cristianos somos extranjeros y peregrinos. Hebreos 11:13 también nos habla conforme a la fe, cuando habla de la antesala de los héroes de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos. ¿De qué nacionalidad eres tú? ¿O estás todavía enfermo con la política de este mundo? ¿Cuál es tu mirada? Cristo es la mirada. Cristo viene a reinar este mundo. Cristo vendrá, pero hay una serie de acontecimientos que tienen que ocurrir. Pero ¿estaremos reinando con Él? ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? ¿De qué habló Jesús cuando atrajo tantas multitudes? Cientos de miles. Seguramente la política que Jesús habría salido a flote en ese momento era una política solamente del reino, pero para establecerlo aquí en la tierra. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, registra la respuesta. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y convertidos y creed al Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias. Las buenas noticias que Jesús predicó era acerca de un gobierno en el futuro, no del actual, no del actual. Así que no amarre los votos de su iglesia, pastor. No esté capturando votos a favor o en contra, en lo que sea que esté usted en esta hora. Tenga cuidado. Sea un peregrino y un extranjero, un embajador de Cristo en esta tierra, predicando que el reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos es el que va a reinar en la tierra. Jesús, el evangelio que Jesús predicó era acerca de un gobierno en el futuro, no del actual. Él habló acerca del reino de Dios, un gobierno que Él establecería en la tierra. ¿Qué debemos hacer los cristianos? La misión de los cristianos es ser un embajador de Jesucristo, un experto emisario de su reino, de su gobierno que está por venir. Los embajadores de los gobiernos actuales no deben inmiscuirse en las políticas internas o en los sistemas de gobierno de las naciones. Al contrario, deben someterse a muchas cosas que la palabra del Señor nos muestra. Si los cristianos van a seguir el ejemplo de Jesús, entonces no debemos involucrarnos en las políticas de este mundo. El Señor es nuestra fortaleza. Tú quizás estás desesperado y no sabes qué pueda estar ocurriendo o para dónde vamos a apuntar. Somos embajadores de Cristo en un tiempo difícil, en un tiempo duro. Dejemos de cautivar el voto de la gente y apropiémonos en nuestra autoridad como embajadores de Cristo. Seamos embajadores. Alza tus ojos y mira. Alza tus ojos a los montes, como decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál es mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No te turbe, no se turbe vuestro corazón. Cuando tú tienes tu mirada en el Señor y no en los prominentes políticos que están hoy día en la palestra, entonces tú estás en paz, estás en tranquilidad, estás en alegría, estás esperando al Señor, estás como un buen ciudadano cumpliendo tus deberes, estás actuando como un embajador del reino de Dios. Así que levántate en esta hora, alza tus ojos a los montes, como dice esta hermosa canción. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá
cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre. No dará tu pie al resbaladero,